Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 5 de julio de 2016. Colombia, hoy se publica el dato de inflación correspondiente a junio, en el que esperamos un aumento del 0.33%. El consenso de mercado ha estado por debajo de nuestro pronóstico, inicialmente cerca del 0.28% y actualmente en los últimos sondeos muy cerca al 0.23%. De acuerdo a nuestro pronóstico, la inflación 12 meses subirá del 8.20 actual al 8.44 para luego sí, a partir de julio, comenzar el ciclo descendente. De hecho, ya hay evidencia de moderación en precios de alimentos. Sin embargo, como ustedes lo han venido escuchando en las últimas jornadas, la permanencia del paro camionero podría poner un riesgo y podría dilatar este momento de moderación de precios de una forma, digamos, más sostenida. Este tema de paro camionero sigue en negociaciones con relación a los fletes de los transportadores y probablemente, como lo ha advertido el director de la Asociación de Agricultores en Colombia, pues pueda generar algo de desabastecimiento en algunas regiones del país. Mencionó a Medellín, Cali, Barranquilla y Boyacá como regiones o ciudades donde pues se está identificando algo de problemas. También durante esta mañana en varios medios de comunicación se están haciendo entrevistas a diferentes gremios donde algunos mencionaban que ya tenían afectación y otros decían que por el momento no lo habían registrado, pero que tenían que alcanzar algún tipo de negociación en el corto plazo, sino ya de mediados de julio en adelante puede haber algún tipo de efectos en el mercado. En relación a temas corporativos, pues simplemente recuerden que ya Ecopetrol está gestionando de manera directa los campos de Cusiana y sobre todo el de Rubiales, para el cual pues anunció que hará unas inversiones de perforación, con lo que espera mantener la producción cerca de los 135.000 barriles día. Con relación a América Latina, lo más importante ha sido la advertencia que lanzó Fitch Ratings sobre la calificación soberana en Venezuela, aunque la mantuvo en CCC, y volvió a destacar una contracción para este año del casi 9% para la economía. Considera que es importante evaluar cómo PDVSA va a hacer los pagos de octubre y de noviembre de este año, donde tiene obligaciones cercanas a los 3 billones de dólares. Frente al tema de PDVSA, interesante también ver unos anuncios que se hicieron frente a los resultados del año 2015, donde alcanzaron unas ventas cercanas a los 72 billones de dólares, una caída de más del 40% frente al año 2014, y obtuvo una utilidad cercana a los 3 billones. Sin embargo, diferentes analistas han dejado de observar el tema de la utilidad como un indicador para PDVSA, teniendo en cuenta pues todos esos flujos de recursos que se destinan a otros temas diferentes a lo que es la compañía. Recuerden todos esos planes de asistencia social que vienen siendo financiados en Venezuela en los últimos años a través pues de los ingresos que registra la compañía. También hay un anuncio que no tenemos acá, tiene que ver con el avance en los planes o en la investigación de corrupción en Brasil, donde pues se está haciendo una nueva imputación al ex tesorero del Partido de Trabajadores, es decir, al partido al que pertenece el expresidente Lula da Silva. Esta persona, pues, ese ex tesorero ya había sido imputado por otros cargos, pero ahora estuvo asociado al tema del proceso de corrupción de Petrobras y probablemente pues pueda haber incrementada cualquier tipo de pena que se pudo haber estimado previamente. Entonces el tema en Brasil importante, tengan en cuenta, continuamos con los procesos o los avances en la investigación y como lo mencionábamos ya la semana pasada, la intención del fiscal Sergio Moro es finalizar este proceso a finales del 2016. Con relación a los Estados Unidos, el vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, considera que todavía hace falta tiempo para evaluar el impacto real del Brexit en la economía estadounidense y que debido a eso y obviamente a las sospechas que se tendrían sobre moderación en la dinámica estadounidense, las decisiones de la Reserva Federal pues van a ser más difíciles de adoptar con esta incertidumbre. Cuando uno entiende esto, probablemente esas expectativas de incremento de tasas de interés podrían estarse postergando, o por lo menos el vicepresidente de la entidad podría ser partidario a postergar cualquier tipo de incremento de la tasa de referencia, pues como ustedes bien saben, ante la incertidumbre, lo que prefieren los bancos centrales es mantener pues la política monetaria lo más expansiva posible. Y
Con relación a expectativas de crecimiento, interesante la última actualización que realizó la Reserva Federal para segundo trimestre de este año con una medición cercana al 2.08%, el anterior indicador estaba al 2.11%, es decir, lo moderó un poco, pero se mantiene por encima del 2%, y para tercer trimestre lo mejoró del 2.14 al 2.21%. Por lo tanto, entonces, las expectativas sobre crecimiento en Estados Unidos todavía no han sido afectadas, simplemente son como temas de advertencias. Pues como ustedes bien saben y lo hemos destacado desde que ocurrió el referendo del Reino Unido, la dificultad con relación a este evento es que no se saben los plazos ni cuál sería la nueva relación comercial que tendría el Reino Unido con sus principales socios comerciales. Con relación a Europa, importante, tenemos varios anuncios durante las últimas 72 horas. Un reporte del Banco Central Europeo mostró que el exceso de capacidad o la capacidad ociosa de la zona euro fue el doble de lo pronosticado inicialmente. Cuando se hizo las mediciones, se creía que el producto de la zona euro va a estar cerca de un 2 o un 3% por debajo de su nivel potencial. Ahora, con los nuevos datos para el año 2014 y 2015, se considera que ese nivel de producción fue entre un 5 y un 6% por debajo del nivel potencial, y debido a eso, a esa lejanía o a esa mayor brecha que se tiene en el producto, entonces lo que haría factible desde el punto de vista de política monetaria del Banco Central es que intente hacer un incremento en los estímulos, pero como ustedes bien saben, ya estamos en niveles de tasas de interés negativos, lo cual ha venido generando incertidumbre entre los inversionistas sobre la efectividad de estas medidas. Con relación también a ese impulso monetario, el día viernes estuvo especulando sobre un cambio en las reglas de compras de bonos por parte del Banco Central Europeo. Hay una normatividad general y es que la compra de bonos tiene que hacerse de acuerdo, o la participación en compra de títulos soberanos se hace de acuerdo a los aportes de capital que tiene cada país en el Banco Central Europeo, y esto tiene que ver básicamente con que como Alemania es el principal aportante, pues entonces es el país que recibe mayores compras de bonos por parte de esta entidad. Pero como ustedes bien saben, también hay otras restricciones: no comprar por debajo de un nivel de tasa determinado, y los bonos alemanes pues ya están sustancialmente por debajo de esos niveles restrictivos de adquisición, es decir que no hay suficientes bonos alemanes con unas tasas de interés adecuadas para que el Banco Central Europeo llegue a hacer compras, y por eso el viernes pasado se estaba especulando en que podría ser más flexible la entidad. Esto había generado un rally aparentemente el día viernes en los bonos europeos, pero ese rally fue rápidamente compensado cuando salió el Banco Central Europeo a afirmar que no estaba considerando un cambio en sus reglas de adquisición de títulos. Entonces, acá hay muchas reglas que hay detrás de esas adquisiciones de bonos, y cualquier especulación sobre modificación de estas reglas puede generar importantes movimientos en los títulos. Pero por ahora las reglas se han mantenido y por eso pues no se cree que vaya a tener valorizaciones adicionales en el corto plazo, sobre todo en lo que tiene que ver con países de la periferia europea. Ahora, con relación a este tema del Brexit, Francia mantiene la presión sobre el Reino Unido para agilizar los tiempos y la definición del proceso de salida de este país de la Unión Europea. Esta vez fue el representante francés en el Banco Central quien hizo un llamado a definir esto cuanto antes, pues considera que la falta de acción y la falta de conocimiento de lo que va a suceder en términos de tiempos puede incrementar la incertidumbre, y esto aumenta los efectos sobre la economía de la Unión Europea, y hay que limitar esos efectos negativos. Entonces Francia está tratando de presionar al Reino Unido para que se mueva rápidamente, pero como ustedes bien saben, desde el punto de vista político al interior del Reino Unido, en este momento, en las últimas semanas, parece que hay una desorganización muy alta. Las personas que lideraron la campaña de salida del Reino Unido de la Unión Europea en su mayoría no se están postulando para ser primer ministro, solo hay uno de ellos quien lo ha hecho, pero las otras dos cabezas más representativas se han apartado de este proceso, consideran que su tarea era simplemente hacer que el Reino Unido se saliera de la Unión Europea, pero no liderar este proceso de salida. Y la candidata que aparentemente tiene mayor probabilidad de ser la nueva primer ministra, inicialmente era una funcionaria que apoyaba la permanencia y ahora le va a tocar liderar este proceso de salida. Entonces es importante ver cómo ese tema político continúa generando afectación. Más adelante vamos a ver en el mercado accionario esa dinámica negativa motivada nuevamente por esa incertidumbre. Con relación a Alemania, el ministro de Economía considera que
Si bien es cierto, el Reino Unido se va a salir próximamente de la Unión Europea, en las próximas décadas podría haber un nuevo reingreso, y esto teniendo en cuenta que los jóvenes apoyaron de manera mayoritaria la permanencia dentro de la Unión Europea. Sin embargo, comparte la visión francesa de que hay que hacer todo lo posible para limitar efectos negativos adicionales. Uno de esos incluso significaría como incrementar aún más el grado de integración con nuevas instituciones europeas que sean aún más fuertes. Se habla de la posibilidad de tener un tema fiscal más unificado, es decir, que ya no solo sea la política monetaria la que dependa de una entidad para todos los países de la zona euro, sino también algo desde el punto de vista fiscal un poco más cohesionado, y con esto ganar credibilidad entre los inversionistas. E incluso también el ministro de Economía alemán se mostró inclinado a aceptar una solicitud de Escocia a la pertenencia a la Unión Europea, siempre y cuando Escocia se separe del Reino Unido. Entonces es importante ver acá estas manifestaciones por parte tal vez de los dos principales países de la Unión Europea, mostrándose un poco preocupados por los plazos en que puede tomar este tema de definición de salida del Reino Unido de la Unión Europea, y tratando de dar la garantía de que el interés de ellos no es desmembrar este grupo, sino empezar incluso a generar entidades o instituciones un poco más fuertes para garantizar la estabilidad del mismo. Con relación pues a indicadores económicos dados a conocer en las últimas 48 horas, tenemos el indicador de confianza de la zona euro medido por Centix o el índice Centix, y este ya empieza a mostrar los efectos del referendo británico, mostrando un descenso a mínimos de los últimos 18 meses a corte de junio de 2016. También se han hecho sondeos al interior del Reino Unido entre empresas, y hay un sondeo que se hace casi de manera diaria y mostrando que en la última lectura frente a lo que se tenía hace 9 meses, el nivel de pesimismo entre los industriales británicos casi que se duplica, pasando de un 25 a un 49%. Todavía estamos desde el punto de vista macroeconómico recibiendo datos correspondientes al mes de mayo, y así fue el dato de inflación al productor, que tuvo un incremento del 0.6%, y también tuvimos unos sondeos del PMI compuesto en Europa que se mantuvo estable en junio, aunque recuerden que pues el referendo solo se realizó hasta el 23 de ese mes, y pues las implicaciones negativas de ese referendo probablemente pues todavía no se están sintiendo. Por eso esos datos, que no son de expectativas, sino son más bien datos duros sobre la actividad económica, no me están registrando todavía la afectación de este evento. Así que consideramos que probablemente ya hacia el mes de julio, agosto podamos ver algo en el corto plazo, y ya de manera sostenida en el mediano plazo ver todos estos temas negativos que, como ustedes bien saben, aquí tenemos ahora las declaraciones de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, donde calculaba que para el Reino Unido la afectación podría estar entre un 1.5 y un 4.5% de crecimiento, o de menor crecimiento del estimado hasta el año 2019, y este rango depende de cuál sería la nueva relación que tenga el Reino Unido con sus socios europeos. Si fuera bajo las reglas normales de la OMC, entonces la afectación sería importante, sería un crecimiento menor en un 4.5%, pero si llegara a tener algún tipo de acuerdo comercial beneficioso, pues la afectación se reduciría solo el 1.5%, pero en ningún caso el Fondo Monetario Internacional ha estimado que la salida del Reino Unido lo vaya a beneficiar en los próximos 3 años. Y con relación a temas o a medidas que se han dado en el Reino Unido, recuerden que la semana pasada el ministro de Finanzas había advertido que tenía que incrementar los impuestos debido a las dificultades fiscales, pero ayer estaba anunciando un plan para reducirle la carga tributaria a las empresas, y esto es una forma de compensarle todos los efectos negativos que tendrían por la salida de la Unión Europea. Y si bien es cierto, durante estos años mantienen vigentes todos esos acuerdos de comercio, lo importante, como les hemos mencionado desde el viernes después al referendo, es todo el tema de incertidumbre y el freno a la inversión que tienen las empresas en la Unión Europea. Entonces, la propuesta del ministro de Finanzas es reducir el impuesto de renta del 20 al 15%, y pues esto ya está generando algunas declaraciones un poco agresivas por parte de otros países de la Unión Europea, donde podría haberse una competitividad en el tema de tasas de interés. Irlanda, que hasta el momento es el país que tiene dentro de la Unión Europea uno de los regímenes tributarios más amigables para las empresas, dijo que podría considerar la posibilidad de reducir su tasa de impuesto a la renta, que ya es del 12,5%, y ha traído importantes compañías como Google o Apple, y que esto pues
digamos, en cierta medida se parece a esa competencia de tipo cambiario, pero en este lado estamos hablando de competencia en el lado tributario para generar un entorno más amigable para los inversionistas. Entonces, esto a la larga, estas competencias no terminan en nada, solo van a reducir los ingresos fiscales de los gobiernos y probablemente no sea la solución estructural que de verdad se está buscando. Se está mencionando incluso que Reino Unido no debe caer en la búsqueda de ser un paraíso fiscal, y esto es una clara alusión a que tienen que ser muy cuidadosos con las medidas que llegan a adoptar hacia el futuro para que no tengan por parte de sus socios comerciales unas medidas de compensación o de reversión que terminen siendo más negativas para todos. Y hoy ya estamos viendo los primeros efectos de ese Brexit en el sistema financiero. Durante toda la semana pasada vimos movimientos fuertes a la baja al comienzo de la semana, pero luego relativa tranquilidad. Hoy estamos viendo que la primera firma británica que gestiona un fondo inmobiliario tuvo que cerrar las redenciones que estaban solicitando sus inversionistas, pues ya se estaban haciendo como una bola de nieve, y entonces lo que hizo fue restringir estos retiros o eliminarlos o rechazarlos durante este momento. Y ese es el primer evento del sistema financiero británico importante, donde pues sin duda va a haber presiones adicionales en las próximas jornadas. Recuerden lo positivo que tuvimos el día miércoles y jueves de la semana pasada, y aparentemente lo que estamos viendo ya hoy es como recordando este evento negativo desde el punto de vista financiero podría traer consecuencias y está alejando nuevamente a los inversionistas de los mercados accionarios. Con relación a Asia, dos datos, uno negativo para el caso japonés, PMI del sector servicios se contrajo en junio, pasando de 50.4 a 49.4, y el dato positivo es que el PMI de servicios de China sí fue positivo, se mantuvo en máximos de los últimos 11 meses, pero no ha logrado compensar la debilidad del sector industrial. Cuando hacen la agregación de ambos sectores en el PMI compuesto, muestran que este ha caído por cuarto mes consecutivo. Entonces, los datos para esta semana, para que se lo tengan en cuenta, donde el mercado estará muy enfocado, seguramente tendrá que ver con cifras de generación de empleo en Estados Unidos, día miércoles, es decir, mañana 7 de julio, y el día viernes probablemente pues con una expectativa cercana a los 175.000 puestos de trabajo de generación. Si se llegara a cumplir esto, el mercado debería estar relativamente tranquilo en el corto plazo con relación a la evolución de los Estados Unidos. Recuerden que el último mes Estados Unidos tuvo un dato muy negativo del sector del mercado laboral, y por eso fue que se modificó completamente la expectativa de incremento de tasas de interés, que en conjunto con el Brexit, pues sin duda me está enviando el mensaje de que probablemente la Reserva Federal durante este año no decida incrementar su tasa nuevamente. Colombia hoy, como manifestábamos, tenemos expectativas de inflación, el mercado cree que va a pasar del 8.20 al 8.36, en GSC consideramos que ese incremento va a ser un poco más fuerte, a niveles del 8.44, para luego empezar el proceso de descenso, teniendo en cuenta ese riesgo del paro camionero que puede dilatar un poquito este proceso de convergencia hacia las metas del Banco de la República. Como manifestábamos hoy, ya se está aparentemente debilitando ese rebote de los mercados luego del referendo del Reino Unido, y muy enfocados en lo que es Italia. Las preocupaciones sobre la capitalización de la banca italiana están retornando al mercado de esta manera, o en esta ocasión de manera fuerte, con relación a la tercera entidad en importancia en este país, el banco italiano Monte dei Paschi, que está cotizándose en mínimos históricos, hoy cae el 7%, y el gobierno está mencionando o está analizando más bien el capitalización de esta entidad. Entonces es importante ver aquí que esa expectativa, ese rebote de los últimos días de la semana pasada en los mercados accionarios no se está dando hoy. Hoy nuevamente estamos a la baja con el primer anuncio de un fondo de inversión inmobiliario del Reino Unido que tuvo que rechazar las redenciones anticipadas que estaban solicitando sus inversionistas. Estas dos acciones que acaba de mencionar Daniel son las que más caen en Europa. El Standard Life cae cerca de 4.20% y el banco italiano cae cerca de 7.3%. Esta sería la tercera vez que tratan de inyectarle capital a este banco, tratando de acudir a algunas normas de la zona de euro donde algún posible rescate se debería dar a la situación financiera que está ocurriendo en este banco, y que pues desafortunadamente vuelve a traer a los inversionistas el temor sobre la salud fiscal de los bancos en Italia y en España. De hecho, esos dos países son los que presentan mayor pérdida en los bonos esta mañana, los bonos gubernamentales de hecho, y lo del resto de bonos, como lo habíamos observado
después del Brexit están retomando la zona compradora. De hecho, algunos bonos están nuevamente tocando mínimos históricos esta mañana. El índice Standard & Poor's, entonces ustedes ven, se encuentra o logró superar la zona de los 2040, 2060 puntos la semana anterior, ante una mejor expectativa de los inversionistas desde el día martes, pero esta mañana pues estamos viendo aquí algunas señales que nos mostrarían que la zona de los 2100, 2120 puntos serían consolidados como una zona de resistencia bien importante, lo que llevaría al mercado en general una corrección, podría llevar al mercado en general una corrección esta semana de la fuerte recuperación que observamos la semana anterior. Esa misma línea de ideas, entonces el índice Colcap podría ir a buscar nuevamente la zona de los 1300 puntos, una zona que, como ustedes ven, debemos monitorear ahora sí con cautela, porque cualquier ruptura de este triángulo que hemos venido observando las últimas jornadas y esta zona de soporte que se ha consolidado también durante las últimas jornadas podría entonces conllevar mayores correcciones. Muy atentos entonces a lo que ocurra durante estas dos primeras jornadas de la semana y también el día viernes, donde todos los inversionistas estarán atentos a la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos, datos que podrán dar luces de las decisiones futuras que tomará la Reserva Federal en cuanto a sus movimientos de tasas de interés. Frente a esto, simplemente les recuerdo que la probabilidad de incremento aún se mantiene por debajo del 12% para el año 2017. Y también muy atentos a la publicación de las minutas de la Reserva Federal esta semana. Bien, el día viernes la acción que mejor comportamiento tuvo fue Bolsa de Valores de Colombia. Les recuerdo que sobre esta acción habíamos hablado durante la semana anterior. Aquí simplemente recordarles el rango de operación de esta acción en 17,50 a 19. No esperaríamos mayores valorizaciones por encima de este nivel o por fuera de este rango. En el lado negativo, Suramericana, que continúa presentando una zona de soporte bien interesante sobre los 37.000 pesos. Esta acción debería mantenerse sobre este rango, 37.000 a 39.000 pesos. No esperamos que la misma se trance por fuera del mismo. Y tampoco esperaríamos mayor volatilidad en esta acción por lo que resta de la semana. Buenos días para todos. En el análisis semanal del mercado local tenemos entonces aquí que así como el índice Colcap mostró un comportamiento algo distinto al mercado internacional la semana antepasada con una débil caída después del Brexit, la semana anterior no muestra una recuperación como si lo hicieron varios mercados accionarios y básicamente permanece sobre ese mismo nivel de los 1.300 a 1.320 puntos, cerrando con una leve variación negativa del 0,4%. Esta semana el desempeño del índice debería estar en línea con lo que sería el comportamiento internacional del mercado de renta variable, por lo tanto pues digamos que nos mantenemos y creemos que la probabilidad de un comportamiento negativo que defina una moderada corrección del índice es mayor a incrementos significativos de este mismo. Pensamos entonces que la toma de posiciones largas tendría implícitamente una exposición bastante considerable a lo que es el riesgo y pues que se tendría que evaluar. La semana anterior, en las variaciones del mercado, tenemos que aquí el precio del WTI tiene un incremento del 2,8% y ya cuando se observan las variaciones positivas del mercado local son bastante leves, donde resalta de pronto un poco lo que es la variación de la acción ordinaria del Grupo Aval con un 1,3%. En el lado negativo, las caídas más significativas están en Avianca con un casi 5% y preferencial Grupo Sura con un 2,3%. Bastante interesante aquí observar lo que es el comportamiento de la acción de Éxito, que lleva prácticamente 3 semanas consecutivas en caída y en este momento se encuentra sobre los 14.300 pesos colombianos, nivel que a nuestro parecer parece atractivo por múltiplos de valoración, ya como ustedes de pronto habrán visto en lo que es el informe
de múltiplos que se presentó en el mes de junio. En cuanto a anuncios, simplemente aquí Roberto Steiner, el que antes era miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, desmintió rumores sobre ese supuesto cargo directivo que iba a asumir en esta compañía. Eso sería todo por ahora, aquí los vuelvo a dejar con Agustín. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, el yen japonés, que ya se valora cerca del 4% esta semana, vuelve a convertirse en moneda de refugio, donde los inversionistas, pues obviamente por estas expectativas de la situación financiera de algunos bancos en Europa, entonces está retomando sus posiciones defensivas. También pues tener muy presente que la libra esterlina está transándose en mínimos históricos por debajo de 1.31 esta mañana, nivel incluso por debajo del nivel que se tocó luego de haberse conocido los datos o la solución de los datos que se conocieron, el día viernes de la semana anterior. Entonces, estas dos monedas pues están dando el driver al mercado o están indicándole al mercado que la situación pues continuará siendo algo volátil por lo que resta de las próximas jornadas. El XY, como ustedes lo ven ahí, que es el reflejo del dólar frente a las principales divisas, pues se fortalece nuevamente esta mañana y se transa casi sobre los 96 puntos. En esa misma línea de ideas y teniendo en cuenta que la semana anterior observamos varios ataques aquí a esa zona tan importante de 1940, ustedes recordarán, en el peso colombiano es una zona que tradicionalmente hemos visitado muchas veces, y entonces aquí cualquier ruptura que ya se dio esta mañana pues nos llevaría hacia estos niveles o hasta este rango de operación entre 2.960 y 2.985, nivel en el cual esperamos que el tipo de cambio pues presente algo de estabilización antes de pensar en alguna potencial ruptura hacia la zona de los 3.000 pesos. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues nuevos datos podrían mostrar que la oferta de crudo podría continuar aumentando y que la demanda se ha venido moderando durante los últimos meses y que en lo que corre del año 2017 tal vez esa demanda no sea tan fuerte, también por esa expectativa de crecimiento tan débil que presentamos alrededor del mundo y principalmente en algunos países de Asia. Esa menor demanda pues conlleva a unas caídas que estamos viendo esta mañana en los precios del crudo, que están rondando ya la zona de los $47 el barril. También algunas expectativas previas de operadores habían mostrado que por muy bien que le fuera el precio del crudo, solamente podría llegar a niveles de $60 el barril en el año 2017, lo que daría un poco espacio para valorización. Pensamiento estructural en el que nosotros estamos de acuerdo. Ustedes recordarán que nuestro precio objetivo para el año 2016 se ubica y se mantiene sobre los $50 el barril, y también para el año 2017 sobre ese $55 a $60 el barril. Nuestra expectativa de mediano plazo no se ha modificado y esperaríamos que el precio del crudo retorne a los $40 el barril antes del de este tercer trimestre del año 2016. Gracias, Agustín. Y hoy, como ustedes lo supondrían, con el retorno de los temores del Brexit, nuevamente inversionistas buscando títulos soberanos de países considerados refugio, Tesoro de Estados Unidos marcando un nuevo mínimo para este año, bonos alemanes nuevamente, Francia, Reino Unido, Suiza, etcétera, los bonos que ustedes consideran que son los menos agresivos, los que sirven de más refugio, se están valorizando nuevamente el día de hoy, en detrimento en Europa, como ustedes lo imaginarán, de lo que es la periferia. Nuevamente observan a Portugal, España, Italia, Grecia mostrando pérdidas, y acá pues sin duda esos hechos del sector financiero que mencionamos en este comité, lo del fondo de inversión en Reino Unido y lo de la capitalización del banco italiano, pues sin duda están alejando a los inversionistas y están primando la seguridad durante el primer día de la semana
en Colombia. Entonces es importante ver que esto mantiene las presiones a la baja en los mercados de renta fija y esa anormalidad que está atacando al mundo pues se mantiene también para el mercado colombiano. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín nuevamente. Como lo mostró Daniel, los bonos de 30 años son los que más, en Estados Unidos son los que más ganan por esa búsqueda de inversiones seguras por parte de los inversionistas y pues la noticia en los bonos de 10 años es que están tocando mínimos históricos o la tasa más baja de todos los tiempos, transándose por debajo de 1.40. Sin embargo, pues esta mañana podrían darse algunas oportunidades de posiciones cortas porque la velocidad de caída pues fue absurda y entonces para los que sean más arriesgados podrían probar algo de posiciones cortas ahí sobre el 1.37, 1.38, tratando de apostarle una recuperación cercana al 1.45. De todas maneras, no olvidar que en el largo plazo la tendencia podría continuar siendo a la baja y podríamos experimentar tasas aún más bajas. Algo que va en línea con los contratos de futuros de los fondos federales que continúan con apuestas muy bajas a lo que podría ser un incremento de tasas de interés. De todas maneras, estar muy atentos al día miércoles a la publicación de las minutas de la Reserva Federal y el día viernes a los datos de empleo en Estados Unidos, que podrían ser los datos más importantes de la semana. Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, vemos como los TES el viernes terminaron al 7.25, los del 2024 hoy arrancan un poco arriba al 7.30. Recordemos que, como lo dijo Daniel el día de hoy, inflación en Colombia, ese esperamos que sea de 0.33 para llevarla a 12 meses a 8.43. Cautela en esta zona, el movimiento ha sido muy extendido. El viernes ya se ha visto flaquear un poco la tendencia a la baja. Hemos visto cómo ha tocado 2 veces la zona del 7.14, podido seguir derecho a buscar el 7 figura. Por eso recomendamos cautela. Aparte, vamos a tener un dato importante hoy de inflación. Mañana subasta de TES URs por 300.000 millones. Y como lo dijo Agustín, el viernes datos de empleo en Estados Unidos. Por lo cual, niveles para el día de hoy, abajo 7.14.7 y arriba 7.35, 7.45. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.